Buenos días, niños y niñas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la segunda operación entre conjuntos. ¿Cuál es la intersección? ¿Ya? ¿Cuál es el símbolo de intersección? El símbolo de intersección es una U invertida, ¿ya? Es el puentecito. Este símbolo representa la intersección. Entonces, por ejemplo, me voy a adelantar aquí. ¿Cómo leemos esto que estoy remarcando acá? Sería conjunto A intersección conjunto B. O simplemente podría decir A intersección B. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la definición de intersección? Nos dice lo siguiente: la intersección de dos conjuntos. Recuerden que para hacer unión, para hacer intersección, para hacer diferencia y lo demás, siempre necesito como mínimo dos conjuntos. ¿Pueden haber tres? Sí. ¿Pueden haber cuatro conjuntos? Sí. Pero con un solo conjunto no puedo hacer ni unión ni intersección. ¿Ya? Entonces, la intersección de dos conjuntos A y B es otro conjunto, igual que en la unión. Cuando yo hacía unión, se formaba un nuevo conjunto. Cuando hago intersección, se forma un nuevo conjunto. Y este nuevo conjunto, ¿qué elementos va a tener? Tiene elementos que son comunes a ambos conjuntos. ¿Ya? En la intersección siempre elegimos los elementos que pertenecen a A y también que pertenecen a B. Muy bien. La definición matemática, ¿qué nos dice la definición matemática? A intersección B es igual al conjunto X tal que X, donde X representa los elementos, ¿ya? Donde el elemento pertenece al conjunto A y este símbolo significa Y. Y X, este mismo elemento, aquí está, mire, el elemento pertenece al conjunto A y el elemento pertenece al conjunto B. Tiene que pertenecer a ambos conjuntos. Bueno, a continuación yo les voy a mostrar cómo se hacen las gráficas. Bien, acá tenemos las gráficas que ya habíamos visto. Son tres formas diferentes de graficar, dependiendo de si tienen elementos comunes o no. Ya, esta es la primera gráfica, nuestra segunda gráfica y la tercera gráfica. ¿Ya? Entonces, acá lo que nosotros vamos a hacer es A intersección B. Vamos a graficar A intersección B. Lo mismo en este caso. A intersección B y acá también A intersección B. Correcto. Recuerden, cuando era unión, ¿qué tenía que graficar cuando era unión? Todito. Aquí también todo, a pesar de que están separados. Y en este caso también. ¿Ya? Pero ahora estamos trabajando lo que es intersección. Entonces ahora va a cambiar. Cuando yo quiero hacer intersección, recuerda la definición, decía que son elementos que pertenecen al conjunto A y al mismo tiempo pertenecen al conjunto B. En mi primera gráfica, esta es mi primera gráfica, ¿qué sector de la gráfica están los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B? Ustedes recordarán que debe de ser este sector. Este sector están los elementos que pertenecen al conjunto A y al mismo tiempo pertenecen al conjunto B. Solamente este sector representa A intersección B. ¿Ya? Seguimos en esta segunda gráfica. ¿Qué sector representa la intersección? O sea, ¿qué sector tiene elementos que pertenecen a A y también pertenecen a B? No hay. En este caso, no hay ningún sector que pertenece al conjunto A y al conjunto B al mismo tiempo. No hay. Entonces, en este caso, no hay intersección. ¿Ya? No hay intersección. Acá la intersección sería el conjunto vacío. ¿Ya? No hay. En el tercer gráfico, ¿cuál es el sector que debemos de sombrear? ¿Cuál es el sector que tiene elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B al mismo tiempo? Muy bien.
estoy seguro que ustedes han dicho esto de aquí, y efectivamente este sector contiene a los elementos que pertenecen, miren, dense cuenta, pertenecen al conjunto A y al mismo tiempo están también dentro de B, ¿ya? Esas serían las gráficas. Bien, acá tenemos un ejercicio. Me dice, considerando los conjuntos. Tengo el conjunto E y el conjunto F. Pero dense cuenta de qué forma están expresados estos dos conjuntos. ¿Están expresados por extensión o por comprensión? Esa es la primera pregunta, ¿ya? Y finalmente, ¿qué es lo que me está pidiendo hallar? Determina por extensión, está especificando por extensión. ¿Qué cosa vamos a hallar por extensión? E intersección F. Esto es lo que tenemos que hallar por extensión. Y si me está pidiendo por extensión, cada uno de estos conjuntos también deben estar escritos por extensión. El conjunto E ahorita está por comprensión. El conjunto F también está determinado por comprensión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, paso número 1, es determinar por extensión ambos conjuntos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a escribir aquí el conjunto E. Hay que escribirlo por extensión. X pertenece a los números naturales. Ya sabemos que son números naturales. ¿Qué más? Aquí está el segundo enunciado. Me dice, recuerden que en este caso empezamos a leer por el término central, por el elemento. X representa todos los elementos, ¿ya? Me dice, X es mayor que 4 y X es menor que 12. Recuerda que son números enteros mayores que 4 y menores que 12. A ver, vamos colocando tentativamente. Podría ser el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, ya no. ¿Ya? Deberían de ser estos. Podrían ser esos, efectivamente, pero hay otro enunciado más. Hay otro enunciado. Me dice que estos elementos, X, representa dos elementos, recuerden, X es primo, es un número primo. Ah, ya, entonces, de todos estos que están aquí, hay que elegir solamente aquellos que son números primos. ¿Cuáles son números primos? El 5 será un número primo si el 5 es un número primo. ¿El 6 es un número primo? No. ¿Por qué el 6 no es un número primo? Recuerden que cómo reconocemos a los números primos cuando tienen dos divisores, cuando se pueden dividir solamente entre la unidad y entre sí mismo. El 6, a ver, miren, vamos a ver los divisores del 6. ¿Entre qué números se puede dividir el 6? ¿Entre 1 se podrá dividir? Sí. ¿Entre 2 se puede dividir? Sí. ¿Entre 3 se puede dividir? Sí. ¿Entre 6 se puede dividir? Sí. ¿Cuántos divisores tiene? 4. Debe de tener solamente 2 divisores para que sea un número primo. En cambio, el 5, ¿entre qué números se puede dividir? Entre 1 y entre 5. Solo tiene 2 divisores. Quiere decir que es un número primo. Ya. Entonces, volvamos. El 5 era un número primo, el 6 no. ¿El 7 será un número primo? Sí. ¿El 8? A ver, piensen, ¿el 8? No, muy bien. ¿El 9 será un número primo? No. No se equivoquen, el 9 no puede ser un número primo. ¿El 10? Tampoco. ¿El 11? El 11 sí. Muy bien, entonces ya hemos elegido los elementos del conjunto E. Ya está por extensión. ¿Qué más? Ahora nos toca con el conjunto F. F de foca, F de foca. Muy bien, F. ¿Qué me dice del conjunto F? Y pertenece a los números naturales. Pero ¿por qué aparece Y? No interesa qué número aparezca en este caso. Puede ser X, puede ser Y. ¿Ya? Y pertenece a los números naturales. Entonces también son todos los números naturales. Puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pero a partir del segundo enunciado empezamos a seleccionar. ¿Qué me dice? Son elementos mayores o iguales que 4 y menores o iguales que 11. ¿Ya?
Entonces, ¿cuáles son los números mayores o iguales que 4? Puede ser el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 11, sí, porque también dice menores o iguales. Puede ser el 11. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y qué dice en el tercer enunciado? Que Y es divisor de 35. Allá vamos a ver. Entre estos números hay que probar si el 35 se podrá dividir con estos números. Hay que ver cuáles son divisores del 35. ¿35 se puede dividir entre 4? No. ¿35 se puede dividir entre 5? Sí, perfecto. Entonces, estamos eligiendo los divisores. El 5 es un divisor de 35. ¿35 se puede dividir entre 6? No. ¿Entre 7? Sí. ¿Entre 8? No. ¿Entre 9? No. ¿Entre 10? Tampoco. ¿Entre 11? Menos. ¿Ya? Entonces estamos eligiendo de este grupo solamente aquellos que son divisores de 35. Perfecto. Alguien me diría, profesor, pero yo puedo dividir 35 entre 4. Te va a dar un número decimal, ¿no es cierto? Para elegir los números divisores, tiene que darte como respuesta un número entero. Tiene que ser una división exacta. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos nuestros dos conjuntos, determinados por extensión. Finalmente, ahora sí podemos ir a lo que nos están pidiendo. Me piden E intersección F. Incluso sin graficar, ustedes podrían elegir. Recuerden que cuando hablamos de intersección, son aquellos elementos que pertenecen a ambos conjuntos. O sea, son aquellos elementos que pertenecen a E y al mismo tiempo pertenecen a F. Aquí, ¿cuáles son aquellos elementos que pertenecen a ambos? El 5 y el 7. Pero lo vamos a hacer gráficamente, ¿ya? En el diagrama de Ben Euler lo vamos a hacer gráficamente. Bien, acá tenemos la gráfica para estos dos conjuntos. Pero miren, yo todavía no le he colocado el nombre. ¿Qué conjunto está al interior? ¿E o F? A ver, ¿cuál está al interior? F. F está al interior. ¿Y cuál es el conjunto que está afuera? Entonces, E estaría fuera. ¿Ya? Vamos a colocar los elementos. ¿Qué elementos colocamos al interior de F? El 5 y el 7. El elemento 5 y el elemento 7. ¿Por qué? Porque también están dentro de E. Y el elemento 11 queda fuera solamente, ¿no es cierto? Y ahora, pero yo quiero la intersección. Recuerden, a ver, ¿cuál gráfico, cuál sombreamos? Esta parte es nuestra respuesta. Entonces, finalmente, deberíamos de colocar nuestra respuesta. E intersección F representa o son los elementos 5 y 7. Muy bien, jóvenes, eso ha sido la respuesta.